Bueno, amigos, pues hoy es un día muy especial para el deporte de Jalisco. Se conmemoran 10 años de los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011. Y para platicar de ello, tengo a Carlos González, director de deporte competitivo del CODE Jalisco. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos Romero? Muy buenas tardes, gracias por invitarme y un placer estar aquí contigo charlando. Bueno, pues vamos a irnos de una manera muy concreta. Yo creo que lo más importante, Carlos, no es, digo, obviamente podríamos recordar durante muchísimo tiempo. Yo creo que nos llevaría horas ir comentando cada aspecto que pasaron los Juegos Panamericanos, pero quisiera ir más concreto a lo que ha dejado y sobre todo lo que influyó para el deporte de Jalisco de una manera actual. Pero quiero comenzar en lo particular, si me lo permites, contigo. ¿Qué te dejaron los Juegos Panamericanos a ti como atleta, como directivo del deporte que has sido, como metodólogo? Has pasado toda una secuencia de cosas. ¿Qué te dejaron los Juegos Panamericanos? No, indudablemente un cambio total de expectativa y de visión del deporte. La verdad es que los Juegos Panamericanos marcaron para tu servidor un antes y un después de la visión de lo que debería ser el deporte. Y creo que el ver a tantos deportistas, a ver a tantos modelos del deporte, ver el modelo cubano, el modelo brasileño, que en ese entonces el modelo brasileño estaba en su mero apogeo de desarrollo y crecimiento, o ver el modelo canadiense, pues la verdad es que creo que todo eso nos deja un número de experiencias muy importantes y la verdad es que aprendimos muchísimas cosas. Vimos formas de entrenamiento, formas de competencia, formas de dirección de diferentes equipos deportivos. Al mismo tiempo, tener aquí a las Leonas Argentinas, por ejemplo, en hockey, o sea, fue algo espectacular, pero a la vez también una calidad organizativa impecable. Creo que por eso todavía los Juegos Panamericanos siguen siendo un referente a nivel mundial, porque fueron unos Juegos Panamericanos muy bien organizados y toda la gestión que se hizo para poderlos llevar a cabo, en el cual formamos parte, pues nos dejó aprendizajes muy importantes que hoy en día se llevan a cabo en los diferentes eventos que se están realizando todavía en la actualidad con esa escuela de aquel 2011. Ok, si quieres vamos viendo una presentación que ustedes elaboraron en 2019. Quiero ser muy específico en esto, pero que refleja mucho de lo que es la actualidad del deporte Jalisco y cómo ha influido los Juegos Panamericanos. ¿Quisieras platicarlo un poco para Sí, ir comentando? fíjate que esta presentación se hizo en el marco de una asamblea ordinaria de Panama Sports en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida. Y la verdad es que estamos muy contentos en aquella ocasión, del 2019, de poder exponer, porque éramos un referente o somos un referente en el continente americano de cómo evitar que nuestras instalaciones fuesen elefantes blancos, ¿no? Y hablamos de muchísimas cosas, porque hoy algo que nos llena de mucho orgullo es que todas esas instalaciones que se crearon para los Juegos Panamericanos, hablamos de un 90% de ellas, pues hoy tienen contenidos muy importantes para el desarrollo, la promoción y albergar grandes eventos deportivos. E Ahora, iniciábamos en aquel entonces con esa lámina con Jesse Salazar. Todavía no teníamos la polémica de Jessica Salazar, todavía no era tan mediática en ese 2019, pero acaba de quedar cuarta en el Mundial en la velocidad por equipos. Y la verdad es que estábamos muy contentos y decíamos, oye, la historia de Jesse Salazar, pues obviamente los Juegos Panamericanos hoy sería Jesse Salazar ese referente del deporte en la velocidad. Para aquellos entonces Jesse estaba en el BMX y no coincidimos el desarrollo del deporte de Jalisco en la pista, que hoy tenemos al mejor equipo de velocidad del continente y uno de los mejores del mundo en la rama femenil, pues si no hubiesen existido los Juegos Panamericanos, ¿no? Eso es como un ejemplo tan tangible de tener a la recordista del mundo entrenando con nosotros, pero inclusive en palabras textuales de ella, en alguna entrevista que le hicimos, ella decía, oye, yo al velódromo de la López Mateos jamás hubiese ido, ¿no? Que es el que tienes ahí en esas fotografías, en tu lado izquierdo. Y entonces, ¿cómo si esa infraestructura hoy ha creado y ha fortalecido el desarrollo de grandes atletas? Y si seguimos avanzando, pues vas a encontrar
pues todos esos deportistas, que muchos de ellos inclusive, como la misma Paola Morán o la misma Mariana Arceo, que fungieron de voluntarios en esos juegos, hoy esos grandes deportistas, muchos de ellos medallistas mundiales, muchos de ellos campeones del mundo o medallistas panamericanos, pues el referente no sería el mismo o no serían los mismos deportistas si no hubiesen existido los Juegos Panamericanos. Hablamos de que no solamente fue el tema del desarrollo de la infraestructura, sino que toda esa infraestructura nos ayudó muchísimo a desarrollar algunos deportes, como en este caso, para Jalisco, el ciclismo de pista no existía antes de los Panamericanos, a un referente internacional, a lo que me quiero referir, solamente teníamos pues, aquellas figuras del ciclismo de ruta, pues hoy se fueron creando ahí, ¿no? Entonces, también platicando en aquellos entonces con el doctor Carlos Andrade Garín, pues él nos decía, ¿sabes qué? La verdad es que nosotros queríamos crear una infraestructura inteligente y que la verdad creo que así lo ha sido, porque muchas de ellas él hablaba, las gradas de un estadio pues es el roof de tu casa, decía. Ese es cuando subes de vez en cuando, que no siempre lo vas a usar, pero lo importante es lo que está abajo del roof, que es la casa, que es donde vas a vivir el día a día. Y así es como han funcionado la mayoría de nuestras instalaciones. Te voy a poner un ejemplo, el estadio de hockey, por decirlo así, ¿no? El estadio de hockey, el roof son las gradas, se usan muy esporádicamente, pero abajo todos los días está la escuela para atletas de la Unidad Revolución, donde los niños albergan eso. Entonces, esas instalaciones inteligentes, que ahí también tienes el ejemplo del velódromo, pues en el velódromo han sucedido eventos nacionales de taekwondo, eventos del mismo ciclismo, eventos de boxeo, eventos de diferentes índoles del deporte, que no nomás son de ciclismo, y además de eso, también bajo las gradas está la escuela para atletas de paradero, y ahí mismo está el gimnasio, el desarrollo de fuerza. Entonces, como puedes ver, Carlos, pues ha sido un desarrollo muy importante, y a pesar de que tuvimos allí grandes atletas, como no olvidar a Cintia Valdés, pues la verdad que todo ese legado fue muy grande y sigue siendo muy grande para el deporte jalisciense. Ahora, Fíjate, casi 700. Dime, dime. no, te interrumpí, 700,000 No, 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 entradas, ¿no? adelante. No, Adelante, adelante, sí. me refería a la influencia, 700,000 entradas, creo que fue un récord en ese momento de la justa, ¿no? Con 122 millones de pesos, el 21.4% de los oros de México en Guadalajara fueron ganados por jaliscienses y el 19.5% de las medallas de México en Guadalajara también fueron ganadas por jaliscienses. ¿Sabes qué, Carlos? Yo siempre he dicho que cuando Guadalajara perdió la sede con República Dominicana en el 2003, ahí ganó Jalisco, porque si se hubieran realizado los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2003, creo que todavía la gran estructura de jaliscienses no se hubiera representado como fue en el 11, que fueron más de 100. Creo que ahí cambió todo, porque no solamente se trabajó mejor, se buscaron mejores instalaciones, y de hecho el deporte Jalisco maduró, porque si tomamos en cuenta el primer evento en el 96 de la Olimpiada Nacional, al 2000, que fue la primera vez que se ganó, y al 2003, que hubiera estado ahí, hubieran participado muy pocos deportistas, porque a los Juegos de San Salvador en el 2002 fueron más o menos como 40 atletas, y a Guadalajara 2011 fueron más de 100, que tú sabes perfectamente. 102 deportistas fueron en Guadalajara 2011. La ventaja que tuvimos en aquel entonces, obviamente, el ser sede, teníamos el pase directo. Recordemos que para los Sí, Juegos sí, sí. Panamericanos tenemos que pasar por un proceso de eliminación en el continente, y entonces pues tuvimos participación grande, ¿no? Pero entonces, la verdad es que hemos encontrado que muchos de los estadios que desarrollamos han encontrado esa adaptabilidad y flexibilidad, ¿no? Tal es el caso, la verdad que fue un tema muy polémico y que hoy en día se está buscando cómo resarcir el daño en el tema del atletismo. ¿Pero tú Pero crees que fue sí, daño? Es que sí se ha un daño utilizado. porque perdieron una pista eh, certificada por la sí, IAF, que sí lo no entiendo, la pero tenemos. déjame comentarlo a título personal. Me parece que se ha exagerado con lo del daño, ¿eh? Creo yo que la pista tartán de la Unidad Revolución se le ha metido mucho dinero,
y no veo tanta actividad que si dijeras tú, bueno, pues hubiera cada 15 días un evento de pista y campo, te lo creo, ¿no? Pero creo que lo del estadio de béisbol ha sido importantísimo porque se regresó un deporte que era también muy de los jaliscienses, como el béisbol, ¿no? Ese es a título Indudablemente, personal. indudablemente hablar del daño, pues fue un daño de no contar con una pista más y con Ajá. un área de oportunidad para el desarrollo del atletismo importante, pero en la balanza, que era donde quería terminar mi comentario, creo que ha sido más benéfico para la sociedad jalisciense el que hoy se encuentre ya con 2 equipos profesionales de béisbol, ¿no? Y albergando grandes eventos como el Clásico Mundial perdón, como, sí, el Clásico Mundial de Béisbol y también la serie Del eh, Caribe. del Caribe, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es muy importante. Y Algo importante en todo esto también ha sido la política de la continuidad. O sea, a lo que vamos es que pues, han pasado diferentes partidos políticos, han pasado diferentes gobernadores, obviamente cada uno con su idea y con su tinte, pero se ha mantenido la política pública de promoción y de apoyo a los deportistas y que el estado de Jalisco siga siendo pues, la vanguardia nacional, ¿no? Entonces, como los gobernadores han tenido esa política pública que ya se ha adaptado muy bien en el estado de Jalisco, pues ya lleva más de 20 años, yo creo que eso pues ha permitido también ese modelo de éxito que hoy encontramos en nuestros deportistas, ¿no? Fíjate que también, por si quieres, para seguir avanzando en ese concepto, para darle y entrar en todos los beneficios que nos trajeron las instalaciones, no hablar del centro acuático, de tener otra fosa de uh -huh. clavados, hablábamos del ciclismo, hablamos de muchísimas instalaciones que se crearon y que fortalecieron y que obviamente impulsaron el crecimiento del deporte Jalisco, ¿no? Ahí vemos en las gráficas, antes de los Panamericanos y después de los Panamericanos, cómo se ha crecido en los resultados y exponencialmente en la cantidad de atletas. Hoy, en todos los eventos deportivos del ciclo olímpico, Jalisco es la base de la selección nacional por mucho. Hablamos de entre el 20 y el 30%, y pues considerando que son 32 estados, le quitamos esa hegemonía que tenía el Distrito Federal, y Nuevo León, a pesar de que ha sido el segundo lugar en las ediciones de la Olimpiada Nacional, no ha podido siquiera figurar en la tercera o cuarta posición en el aporte de atletas, ¿no? Eso también ha sido un tema referencial que tiene mucho estudio. Bueno, también este es un tema larguísimo para contemplar, pero creo que está muy, muy, muy claro. Y luego viene esta gráfica que a mí me gusta mucho, que son los Juegos Panamericanos de los jaliscienses, porque vemos claramente cómo aquí se logra un ascenso, ¿no? Sí, pues un despegue total, ¿no? Hablamos de que en aquel entonces, en el 2011, que ahora igualamos el número de medallas, pero ahora que vemos las medallas totales, pues estamos muy por encima de lo que se había logrado en el 2011. Habla del crecimiento de muchos de esos deportistas y sobre todo también en el número de deportes y en los impactos. Aquel entonces, pues teníamos a Cintia Valdés, teníamos a Juan René Serrano, que fue el abanderado de la delegación, no sé si recuerdas. Sí, Y la claro. verdad es que teníamos una delegación Jalisco también muy importante, la que se había trabajado. Hablábamos, yo recuerdo, después del 2011 que nos sentamos por ahí a desayunar, tú y yo allá en Normalistas Sí, y en el Tox, y que decíamos que ya era la graduación, ¿no? sí. De esos atletas. Y hoy encontramos esta nueva generación que le da otro impulso, que ha crecido muy fuerte y que hoy los tenemos figurando en el plano internacional, ya con muchos medallistas mundiales después de ese entonces, y pues con ese impacto, resultados de las más de 40 medallas totales de Lima a la fecha, es un crecimiento, perdón, de Guadalajara a Lima ha sido un crecimiento muy, muy exponencial y muy grande, considerando pues que fueron los juegos no en casa, sino que fueron fuera de casa. Fíjate que hay, de las 37 medallas que ganamos en Lima, equivale a lo que ganaron 14 países juntos del continente americano. O sea, que también, o sea, ahí hablamos de que sumando a El Salvador, a Paraguay, a Bolivia, a Barbados, Islas Vírgenes,
Honduras, Panamá, Nicaragua, sumando a todos esos países, no le ganarían a Jalisco en los Juegos Panamericanos, ¿no? Y aquí está el impacto social. Bueno, Sí, pues todo lo que transformó, ¿no? El llevar esas instalaciones a los diferentes puntos de la zona metropolitana, que creo que en su momento fue cuestionado, pero yo creo que fueron puntos de activación que se llevaron al oriente y a todas las zonas importante, porque no se canaliza como en otras sedes toda la instalación en una sola villa deportiva o en un solo perímetro deportivo, sino que se pudieron amplificar esos puntos y que hoy vemos pues el centro acuático, el Polideportivo Metropolitano, el Polideportivo Paradero, Polideportivo Alcalde, el Ávila Camacho, la López Mateos. Entonces está muy segmentado en la ciudad y eso también ha permitido que la sociedad pueda desarrollar el deporte, ¿no? aquí viene la clave. Yo creo que esta es la parte más importante de la actualidad. ¿Sí? Yo creo que esta es la parte donde se habla muy poco, sin embargo, es la parte más trascendental. Quiero comentar que ha sido definitivamente algo importantísimo el hecho de que haya conciencia de que el uso de las instalaciones es carísimo. O sea, no lo podemos decir públicamente, pero lo que se paga tan solo en luz es una fortuna. Y el hecho de estar aguantando ese mantenimiento tan caro en instalaciones, porque a veces me dicen que es que no remodelan, no, digo, es que quisiera saber cuánto cuesta tan solo el mantenimiento, pero finalmente son 21,000 atletas infantiles, juveniles y de alto rendimiento que utilizan las instalaciones a diario. Esa es la Sí, eso cantidad. era en el 2019. Obviamente ahora con la pandemia bajamos un poco y ahora, en estas fechas, ya estamos recuperando esa cantidad. Síguele ahí, no tuvimos video. Ya estamos metiendo esa cantidad pues de deportistas, ¿no? Ahí hablábamos cómo se usan y los eventos que teníamos, pero fíjate que si continuamos, porque obviamente lo que tú ya referiste es de los 21,000 deportistas en escuelas deportivas y en usuarios diarios que hacen el uso de las instalaciones, pues es un impacto social muy importante. Nosotros más o menos para tener a los cerca de 2,500, 3,000 atletas que nos representan en los nacionales CONADE y en los nacionales del deporte adaptado, pues tenemos que tener una base entre 7,000 y 9,000 deportistas, ¿no? Que son orientados ya hacia el alto rendimiento. Claro. Solamente en alumnos de natación debemos de estar cerca de los 5,000 alumnos en nuestras albercas, entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Esto Eso en un... hablamos de Sí, los esto... eventos que se hicieron, pero fíjate que más adelante es lo que me agrada, porque hablamos del futuro en ese 2019, cuando llegó la administración del maestro Fernando Ortega, lo que buscábamos pues, era un deporte autosostenible, pero que también, además del talento deportivo, nos permitiera reposicionar nuestras instalaciones deportivas. Obviamente, sabemos que muchas de ellas no habían tenido una remoción o no habían tenido un reequipamiento después de los Juegos Panamericanos, y tú sabes que los medios de la preparación se van haciendo obsoletos, ¿no? Y ahí hablamos de uno que hablamos en aquel entonces de hacer una gestión mixta de algunas instalaciones y a hoy en día pues ya fue todo un sueño hecho realidad el haber o el poder ver a los Astros y el Norseca de voleibol que tuvimos. Hablábamos, ahí pusimos ese ejemplo porque era una de nuestras prioridades, el reequipar el de gimnasia artística. Solamente pues, el equipamiento de todo el gimnasio, de todo el set, ronda los 8 millones de pesos. Entonces, reequiparlo era un reto muy importante y hoy en día todo el set con el que se tiene pues ha sido reequipado después del Panamericano Juvenil. Y algo importante es allí. Nosotros sabíamos que para poder reequipar, para poder remozar, era traer competencias y eventos internacionales. Y hoy, a pesar de la pandemia, hemos podido reposicionar esos diferentes eventos. Si quieres, regresamos poquito. Eso, bueno, perdón, así le dejamos. Hemos podido traer, fíjate, llevamos Copa del Mundo de Esgrima, Campeonato Panamericano de Boxeo, Norseca de Voleibol clasificatorio al Mundial, Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística,
campeonato panamericano que vamos a realizar ahora de pesas y que eso nos va a permitir cambiar todo el equipamiento que también desde los Juegos Panamericanos del 2011 no se cambiaban en discos, barras, y que bueno, cada set de esos tiene un costo importante. Y entonces todo eso nos ha permitido ir anclando estos proyectos. Después de eso hicimos la ventana FIBA en el 2020 también, que trajimos en México Bahamas, y eso es lo que ha permitido ahora poderle dar. ¿Qué es lo que queda por ahí un poco en el aire todavía, que se está trabajando en ello? Hablamos de los del interior del estado. En Lagos de Moreno se está construyendo la Academia Pro Base en el estadio para tratar de darle un giro, que se ha sido algo complicado. Para nosotros las instalaciones que se hicieron en el interior del estado han sido las más difíciles de activar, y las de remo y canotaje, que sí tenían actividad por el tema del huracán, pues, que quedaron sumergidas, y que hoy en día se está reconstruyendo la escuela con una inversión importante por parte del gobernador ahí en la Laguna Zapotlán. Entonces, bueno, ahí vamos en esa tarea de las 4 que planteamos ahí un poco pendiente, pero creo que en las otras, a pesar de la pandemia, se han ido cumpliendo a gran medida, y la verdad es que pues, mucho gracias a la visión y a la lectura que le ha dado nuestro director, el maestro Fernando Ortega, ¿no? Carlos, hace unas horas el gobernador del estado hizo una gira por la Unidad Revolución, precisamente con Fernando, La López para Mateos. la López Mateos, perdón, la López Mateos, la Revolución es donde estás tú en este momento. Hizo una gira para pues ver avances de lo que es el centro de alto rendimiento para el deporte adaptado. Creo yo que y el gimnasio de clavados, que desafortunadamente se quemó, pero que ustedes pudieron reponer de una manera muy importante, eh, refuerzan todas estas instalaciones deportivas que acabamos de ver, ¿no? Sí, la verdad es que también el deporte adaptado clama por un espacio, y hoy la visita fue muy fructífera. Ya en los siguientes días, o a lo mejor el gobernador lo va a mencionar, parte de las noticias importantes que se van a dar, porque además de ya la alberca estar prácticamente al 100, readaptada, no sé si te acuerdas, Sí, hace sí, 4 años que había hasta manifestación ahí de los usuarios, porque no servían los baños, bueno, los problemas que tenían en aquel entonces las albercas, y hoy está el 100. La construcción del domo de usos múltiples debe estar a un 70%, que va a ser un domo techado para el básquetbol sobre silla de ruedas, para el boccia, para el voleibol, y que también podrá ser utilizado en algunos otros eventos del deporte convencional, pero será prioridad del deporte adaptado. Ahora se busca otra etapa en la cual se va a impulsar una pista de atletismo para el deporte adaptado para entrenamiento. A lo mejor no va a tener las medidas oficiales, pero sí para el entrenamiento, y que va a ser muy importante. Una de 200 metros, ¿no? Claro, se está buscando fortalecer también y remodelar parte de las instalaciones. Entonces creo que va muy bien esa situación. Y lo del gimnasio en seco de clavados, que la verdad es que pues una oportunidad, porque lamentablemente ahorita se quemó. Estábamos en pandemia cuando se quemó, y bueno, venía la pandemia y no teníamos muchos usuarios y no había tanto problema. Hoy para nosotros sí es un problema las instalaciones, porque todos esos niños que estaban ahí los tenemos que reubicar en diferentes instalaciones, y hemos estado encimando algunos deportes, pero ya va muy bien, va avanzado. Vamos a hacer un edificio muy funcional, donde va a tener tanto los clavados, la gimnasia trampolín, la gimnasia rítmica y la artística, un lugar muy, muy adecuado para la práctica del deporte, y pues para seguir fortaleciendo y promoviendo el deporte en la comunidad y en la sociedad, ¿no? Muy bien, es que también estamos hablando que la Escuela de Clavados de Jalisco, que tiene que más o menos como 200 y tantos competidores. No, debe estar en los 400 alumnos entre los infantiles y los ya consagrados. 400. Sí, Sí, sí. es una locura. Y se te puede Es decir que que, son tres ajá, centros, es Paradero, el Metropolitano y Alcalde. bueno, yo toma solamente el de alcalde. Estamos hablando que es una de las 3 mejores escuelas del mundo. La Quizá, mitad del mundo, sí. sí. Es decir, de México es la mejor.
No, bueno, de México, pues indiscutiblemente, pero pues estamos hablando quizás solamente abajo de China y quizás para mí Australia. Y luego vendría México, ¿no? Bueno, eso ya estaría entre, Ahí nos damos una pelea importante entre la Gran Bretaña, Canadá, Australia y Rusia, bueno, ahí peleando el segundo lugar. Pero sí, peleando. creo que estamos muy parejos, pues, en juveniles y primera fuerza. Si quitamos a China, sería una contienda muy importante por las medallas. Sí, definitivamente. Carlos, para acabar, y te agradezco el tiempo, ¿qué sigue para el deporte de Jalisco en términos generales? O sea, crecimiento de infraestructura ya lo tienes, los seleccionados mexicanos cada vez consolidados. Creo que para el ciclo hacia París abres con por lo menos 400 atletas, que es importantísimo. Llegarán 100 a Panamá. No sé cuál sea tu número, ya nos lo dirás en su tiempo. Tienes escuelas, tienes iniciación, que es muy importante, básica, y tienes algo que no se le ha dado mucho auge o difusión, pero que a mí sí me parece que ha sido uno de los puntos más importantes del deporte en los últimos 20, 25, 30 años, que es una visita a diferentes centros para hacer estudios antropométricos de ciudadanos en común, de niños que llegaron, que se probaron, que entraron al deporte. Creo que esto ha sido importantísimo, con muy poca difusión, la verdad, pero creo que ha sido algo que va a dejar, si tienen la visión de continuarlo, que va a dejar muchos frutos. Es una idea muy buena y creo que es de las cosas más importantes y menos publicitadas. ¿Compartes esto? Sí, la verdad es que el preguntar que sí, los retos son muy, muy grandes. Hoy en día la selección Jalisco se prepara para competir en lo porque me entró por ahí una llamada, estoy en mi teléfono, pero hablaba de los retos, que es muy importante. La selección Jalisco hoy se prepara para varias cosas. Vienen los primeros Juegos Panamericanos Junior, que no existían y que es un referente del deporte juvenil que se hace 100% en nuestras instalaciones, porque mucho del deporte ya de primera fuerza son atletas que, en un caso, por ejemplo, Nuria Diosdado se forma aquí, pero se va a entrenar con la Sí, selección nacional, y hay un tema como de gestión mixta en algunos atletas. Hay unos que sí están al 100% aquí con nosotros, tal es el caso de Ale Orozco, la medallista olímpica, o de Mónica Rodríguez, la medallista de oro, 100% de la preparación se lleva aquí en casa. Pero sí, esta generación, pues todos sí o sí son 100% que los vemos todo el día aquí entrenar, y eso es un referente importante. Son edades ya de sub-20, algunos sub-23, algunos sub-18, pero son edades importantes. Y lo más importante es que los que ganen ahí el primer lugar irán a pase directo a Santiago 2023, ¿no? Eso por una parte es un reto importante, viene bien. Ahorita traemos la Paranacionales o la Paralimpiada Nacional, que se llevará a cabo en el estado de Quintana Roo, donde esperamos que la delegación tenga una muy buena participación. Y luego ya viene el tema de abrir las ediciones competitivas, donde ya haya un medallero, pues seguir retomando el tema de Jalisco en el liderazgo. Y también lo que hablábamos del ir posicionando nuestras instalaciones y ir reequipando. Ahora traemos una apuesta por la esgrima, de tratar de que tengan pistas. Nunca han tenido pistas de entrenamiento, entrenar al piso es muy difícil. Yo creo que la esgrima ya me sí, definitivamente. de otra vez, sí iremos consolidando esos deportes. Y por último, descentralizar el deporte del Estado a llevarlo a los municipios, la creación de centros regionales de alto rendimiento, que también es una apuesta muy importante, y con lo de buscando talentos, que nos va a permitir, lo que hablabas, ir fortaleciendo los diferentes deportes. Te tendría que dejar, Carlos, no sé si hay algo más. No, yo creo Pues, que ha sido muchísimo, muy completo esto, la verdad, y bueno, pues te agradezco
el hecho que hayas en esta exposición a 10 años de los Panamericanos. Y bueno, pues yo creo que hay que seguir chambeando. Gracias, Carlos, por tu Mucho tiempo. trabajo. Gracias. Saludos a Hasta todos. luego. Buenas tardes.